Buenas, mi nombre es Sonia Col, yo soy profesora de Arte 1 y 2 y hoy les voy a presentar la clase de cráneo macizo facial. Como para empezar, podemos decir que el cráneo es la caja ósea ovoide resistente que contiene y protege el encéfalo y sus cubiertas membranosas, que son las meninges. También se divide, además del neurocráneo, en viscerocráneo o macizo facial, que sería el esqueleto de la cara. El plano que divide el neurocráneo del viscerocráneo corresponde a una línea imaginaria que va de la raíz de la nariz hasta el orificio del conducto auditivo externo. A su vez, el neurocráneo se divide en bóveda o calvaria y base o piso. Esta división se da por un plano que pasa por encima de los arcos supraciliares, pasando luego por los arcos cigomáticos y llegando luego a la protuberancia occipital externa. Para el estudio general del cráneo hacemos una división de lo que sería el exocráneo y el endocráneo. Este sería una vista por fuera o por dentro del mismo. Es importante porque cada uno tiene diferentes accidentes óseos y elementos vasculonerviosos que atraviesan forámenes u orificios y conductos del cráneo. Aquí a la izquierda podemos ver la configuración externa o exocráneo y a la derecha la configuración interna o el endocráneo. A su vez, el neurocráneo tiene 8 huesos, 4 impares, que están en la línea media, que serían el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y 2 pares, que son los parietales y los temporales, que se encuentran hacia ambos lados. El etmoides es un hueso que se comparte con el macizo facial. Aquí podemos observar los huesos que conforman el macizo facial o el viscerocráneo, los cuales son 14, si sumamos el etmoides decimos que son 15, de los cuales 6 son pares y 2 son impares. De este tema va a hablar la doctora Alegro más adelante. Como dijimos, el neurocráneo se divide en bóveda craneal y en base y en piso. Con respecto a la bóveda, como dijimos, se estudia el exocráneo, que sería esta imagen que está a la izquierda, y el endocráneo, que es la que está a la derecha. Podemos observar que en el exocráneo la superficie del hueso es lisa, son huesos planos, y en el endocráneo se observan surcos arteriales, que son las improntas de la arteria meningia media, y también el surco del seno longitudinal superior. Con respecto a la base del cráneo, esta sería una vista de lo que sería el exocráneo. Vemos que los huesos ya pasan a ser huesos irregulares. Esta vista inferior del cráneo, con una porción anterior en la cual observamos parte del macizo facial, la arcada dentaria del maxilar. En la región media observamos parte del esfenoides y en la región posterior el occipital con el foramen magno. Para un mejor estudio de la base del cráneo, lo dividimos en 3 zonas. Una zona facial, otra yugular y una occipital. Esta división se realiza trazando 2 líneas paralelas, una línea bicigomática que atraviesa surge de la unión de los arcos cigomáticos a nivel de la unión de la articulación entre el hueso malar o cigomático y el temporal, y una línea bimastoidea que surge de la unión de ambas apófisis mastoides. En la región facial podemos observar de adelante hacia atrás un foramen incisivo que se encuentra por detrás de los dientes incisivos, que es atravesado por el nervio nasopalatino y arteria nasopalatina que atraviesan desde la región nasal hacia la boca. Y hacia atrás tenemos el foramen palatino mayor y menor,
que es atravesado por los nervios palatino mayor y nervios palatinos menores. La región yugular o media, en su región medial, presenta la apófisis basilar del occipital y hacia los lados se presenta o se forman dos cuadriláteros que están divididos en el medio por una línea imaginaria que es trazada desde la apófisis mastoide a la apófisis pterigoide, pasando por la apófisis estiloides. Esta línea divide estos cuadriláteros en dos triángulos, un triángulo antero-externo, el cual presenta el foramen oval, que es atravesado por el nervio mandibular, que es rama del nervio trigémino, y la arteria meningia accesoria, un foramen espinoso, que es atravesado por la arteria vena meningia media y ramo meningio del nervio mandibular, el conducto auditivo externo, y presenta también la cavidad glenoidea con la fisura petrotimpánica, que es atravesada por la arteria timpánica anterior y el nervio de la cuerda del tímpano. Con respecto al triángulo posterior interno, en este podemos observar el foramen lacerum, por donde pasan los nervios petroso mayor y petroso profundo, el foramen carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna y sus plexos simpático y venoso, el foramen o fosa yugular, que es atravesada por la vena yugular interna y la arteria meningia posterior, y también los nervios craneales 9, 10 y 11, que son el glosofaringio, vago y accesorio. Tenemos el conducto timpánico, que es atravesado por el nervio timpánico, y el foramen estilomastoideo, por donde pasa la arteria estilomastoidea y el nervio facial, que es el séptimo par. Y en la última zona, región, que es la occipital, que es la posterior, en esta podemos observar en la línea media el foramen o agujero occipital, la protuberancia occipital externa y la cresta occipital externa. A ambos lados, en la región lateral, tenemos los cóndilos del occipital que articulan con el atlas, la fosa y conducto condilio para las venas condilias, la apófisis yugular del occipital y las apófisis mastoides lateralmente. Siguiendo con la base del cráneo, esta sería una vista endocraneal, que de adelante hacia atrás se pueden observar en esta imagen el hueso frontal, el hueso etmoides en el centro, el esfenoides con sus alas menores y sus alas mayores, la silla turca, los huesos temporales y el hueso occipital. Acá se ve parte de los parietales. La base del cráneo también, para un mejor estudio, se divide en 3 regiones. Aquí podemos observar las líneas que se trazan. La línea anterior pasa por el borde posterior de las alas menores del esfenoides hasta las apófisis clinoides anteriores y luego por el borde anterior de la silla turca. Y la línea posterior pasa por el borde superior del peñasco, el temporal, hasta las apófisis clinoides posteriores y el borde posterior de la silla turca. Así trazamos estas dos líneas y formamos 3 fosas. La fosa cerebral anterior, que es la más elevada, que está formada por el hueso frontal, como dijimos, la porción orbitaria, el hueso etmoides, en el cual podemos observar la crista gali y las apófisis y las láminas cribosas, y las alas menores del esfenoides,
en la región posterior de esta fosa. La fosa cerebral media, que tiene forma de mariposa, presentando a nivel central la silla turca y a ambos lados las alas mayores del esfenoides y la región, la porción escamosa de los huesos temporales. En la región posterior, parte de la porción petrosa de los huesos temporales. En esta fosa podemos observar a nivel de las alas mayores del esfenoides una semiluna que es atravesada por 4 forámenes que los vamos a describir en la próxima imagen, que podemos observar mejor sus nombres y vamos a ver qué estructuras atravesan a través de ellos, que serían los que se encuentran a este nivel. Bueno, y la fosa posterior, que es la mayor, la más grande y la más deprimida o la más inferior, que está conformada por, en la región central, el clivus del hueso occipital, y en la región posterior las fosas, del cerebelo, que alojan el cerebelo. Y en la región central tenemos el foramen magno, que es atravesado por la médula espinal. Esta es la imagen que nombré recién. Aquí podemos ver todos los accidentes o forámenes que atraviesan el piso de la base del cráneo. En la fosa anterior tenemos el foramen ciego, que tiene relevancia en la vida, en la etapa fetal, que es atravesado por vasos en esa etapa. Ya en adultez pierde la relevancia, la crista gali del etmoides, la lámina cribosa, que es atravesada por filetes del primer nervio craneal, que es el olfatorio. Aquí podemos observar el conducto óptico, que desemboca en la órbita, al igual que este semicírculo de forámenes que se encuentran en las alas mayores del esfenoides, que son la fisura orbitaria superior, que también desemboca en las órbitas, que es atravesada por las venas oftálmicas, el nervio oftálmico, que es rama del trigémino, el nervio craneal 3, 4 y 6, y fibras simpáticas. Luego le sigue el foramen redondo, que es atravesado por el nervio maxilar, que también es rama del trigémino. El foramen oval, que es atravesado por el nervio mandibular, que es rama del trigémino, y la arteria meningia accesoria. Y el foramen espinoso, que es más posterior, que es atravesado por la arteria y venas meningias medias y ramo meningio del nervio mandibular. Con respecto al foramen rasgado, que se encuentra a este nivel, que es atravesado por el nervio petroso profundo y algunas ramas de la arteria meningia media y venas pequeñas, en una persona viva está cerrado por la lámina cartilaginosa. En el cráneo que está desecado se ve como un foramen por una cuestión de que esa lámina cartilaginosa desaparece. Entonces, no se lo incluye dentro de este semicírculo de forámenes de las alas mayores del esfenoides. En la fosa posterior podemos observar el foramen yugular, que es atravesado por la vena yugular y por los nervios craneales 9, 10 y 11, que son nervios que forman parte de los pares craneales. En la región media tenemos, como dijimos anteriormente, el foramen magno. Y bueno, teniendo en cuenta la arquitectura de los huesos del cráneo,
vemos que la mayoría, y sobre todo a nivel de la bóveda o la calota, son huesos planos, que contienen una tabla externa que es más densa y una tabla interna más fina, que a su vez es, además de ser delgada, es anfractuosa porque presenta impresiones digitales. A nivel entre medio de estas dos tablas está el diploe, que es tejido óseo que contiene médula ósea, que sería esponjoso. Y a nivel de la base tenemos huesos que son irregulares. También hay huesos que están neumatizados, que contienen celdillas, que contienen aire. A nivel del neurocráneo, estos serían el hueso temporal a nivel de la apófisis mastoides, el hueso frontal, que tienen los senos frontales, el hueso etmoides, que tienen en sus láminas, en sus que tienen los senos etmoidales, y el hueso esfenoides, que por debajo de lo que vendría a ser la silla turca tiene el seno esfenoidal. Como dijimos también, existe una desigual distribución de la sustancia ósea en el cráneo, el cual tiene partes más engrosadas de los huesos craneales, y estos se llaman contrafuertes. Estos contrafuertes transmiten fuerzas de tracción y evitan que estas fuerzas pasen por órbitas y por las órbitas y por la cavidad nasal, protegiendo estas áreas más débiles. Tengamos en cuenta que el neurocráneo es sitio de inserción del, por ejemplo, el músculo temporal, que es un músculo que se inserta en la mandíbula y forma parte de los músculos masticatorios. Por lo tanto, esta fuerza tiene que estar bien contenida en las zonas más fuertes o más densas del cráneo. Con respecto a las suturas, que serían las articulaciones entre los huesos del cráneo y los puntos craniométricos, que tienen una finalidad de estudio antropométrico, esta línea verde que se traza entre el hueso frontal y los huesos parietales es llamada la sutura coronal. Entre medio de los huesos parietales tenemos la sutura sagital, y la unión entre los parietales y los huesos temporales con el occipital es la llamada sutura lamboidea. Con respecto a los puntos craniométricos, este círculo amarillo, que es la unión de la sutura sagital y la lamboidea, es el punto llamado lambda, y la unión de la sutura coronal con la sagital es el brecma. Tenemos también en una vista lateral del cráneo dos puntos que son el asterion, que tiene forma de estrella, que es la unión de tres huesos, que son los parietales, el temporal y el occipital, y el pterion, que es la unión de cuatro huesos y tiene una forma de H, que es la unión del frontal, el parietal, el temporal y el ala mayor del esfenoides. Sabemos que esta región, que está cubierta por músculos, es una región que es muy débil y de las más finas del cráneo. El nasion es la región craniométrica que corresponde a la depresión de la nariz, y la glabela es la protuberancia del hueso frontal. Y bueno, como para un pantallazo general de lo que son los pares craneales,
Sabemos que los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo. Estos se distribuyen a través de los agujeros que nombramos previamente, de la base del cráneo, y se dirigen hacia la cabeza, cuello, tórax y abdomen. ¿Cuáles son los nervios craneales? Bueno, dijimos que son 12, vamos de adelante hacia atrás, el nervio olfatorio, que corresponde al primer nervio craneal, el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, el oculomotor, que es el tercero, el troclear, que es el cuarto, el trigémino, que es el quinto, el abducens, que es el sexto, el facial, que es el séptimo, el vestíbulo coclear, que es el octavo, el glosofaringeo, que es el noveno, el vago o neumogástrico, que es el décimo, el accesorio, que es el 11º, y el hipogloso, que es el 12º. Esta distribución va de adelante hacia atrás, con respecto al origen aparente. El origen real corresponde a dónde están ubicados los núcleos, y esto va a ser diferente de acuerdo a la función que cumplan, porque sabemos que estos nervios tienen, al igual que el resto de los nervios espinales, tanto pueden función motora, que son una función eferente, o función sensitiva, sensorial, que es aferente. También tenemos nervios craneales mixtos. Así que bueno, con esto terminamos la primera parte y continúa la próxima, la doctora Alegro, con lo que sería el viscerocráneo. Vamos a hablar de macizo facial, ¿sí? Recordemos que los huesos del macizo facial son 14 huesos. Vemos en esta imagen frontal el maxilar superior, los huesos nasales, a los lados, hacia el lateral, los huesos malares o cigomáticos, inferiormente el hueso mandibular, la mandíbula, y si observamos en la fosa nasal, observamos los cornetes inferiores, que también son huesos de la cara. En la vista lateral vamos a agregar, lo volvemos a ver en violeta, los huesos nasales, el maxilar superior en amarillo, el malar cigomático en naranja, y agregamos el unguis o lagrimal en la órbita. Vamos a detenernos un poco en la mandíbula, que tiene una rama horizontal, una rama vertical, que entre la rama horizontal y la rama vertical tenemos el ángulo. Estos reparos van a ser importantes para los músculos masticadores. En la rama vertical tenemos hacia adelante, hacia anterior, la apófisis coronoides, y hacia posterior, que no lo alcanzamos a ver, el cóndilo para la articulación temporomandibular. Vamos a detenernos en el hueso maxilar superior, que es un hueso eje de la mandíbula superior. En esta cara, que sería anterior y externa, ¿sí?, vamos a observar un borde inferior alveolar para las piezas dentarias, que genera saliencias en este borde y se destaca la eminencia canina. Un borde posterior romo con la tuberosidad maxilar, un borde superior que es orbitario, y un borde interno o medial que está en la rama ascendente del maxilar superior, que se articula con el hueso nasal, y la incisura o escotadura nasal, que termina en la espina nasal anterior, y luego acá tenemos una depresión, que es la metiliforme, para un hueso de la expresión, para un músculo de la expresión facial, y esta es la zona donde se articula con el otro maxilar. Si observamos la cara medial del hueso maxilar, en la imagen de la izquierda, vemos que es un hueso neumatizado,
que tiene el seno maxilar con este gran ósculo del seno maxilar. Tiene varios procesos, la rama ascendente, con una cresta etmoidal, una cresta turbinal, donde se va a insertar el cornete medio, una cresta conchal o cresta turbinal inferior para el cornete inferior, y el proceso palatino del maxilar superior que va a formar parte del paladar óseo. También tenemos la espina nasal anterior y el surco palatino mayor. No nos olvidemos en la cara externa de este proceso piramidal para articular con el hueso cigomático. Otro hueso importante del macizo facial es el hueso palatino, que no lo pudimos ver en las imágenes del macizo facial porque está tapado. Veamos, este hueso es en forma de L o de libro invertido, tiene una rama vertical y una rama horizontal. Esta es la cara medial del hueso. Esta cara medial también tiene la cresta conchal o turbinal inferior para el cornete inferior y la cresta etmoidal o turbinal superior para el cornete medio. Tiene un borde anterior que va a articular con el maxilar superior, tiene un borde superior que presenta la incisura esfenopalatino por encima de este borde voy a tener el cuerpo del esfenoides, luego un borde posterior que se culmina en el proceso piramidal. Este borde va a articular con las apófisis pterigoides del esfenoides y este borde posterior es la lámina horizontal que dijimos que articula con la lámina horizontal del otro palatino y hacia anterior con la apófisis palatina del maxilar superior. Tiene un proceso maxilar, un proceso orbitario que no nos tenemos que olvidar porque forma parte de la pared de la órbita, un proceso esfenoidal. Cuando el esfenoide se articula con este borde superior, cierra la incisura esfenopalatina, se transforma en foramen esfenopalatino por donde ingresa la arteria maxilar interna y se transforma dando la rama terminal esfenopalatina. Y también, vuelvo a mencionar, el proceso piramidal que articula con las apófisis pterigoides. Esta es la cara externa del hueso palatino que no vimos en las imágenes de cara, ni laterales ni frontales, porque está tapado por la tuberosidad del maxilar y por las apófisis pterigoides. Esto forma la fosa pterigoidea maxilar, donde pasa la arteria maxilar interna y el nervio maxilar. Vemos acá, por último, del palatino, una imagen posterior donde vemos el borde posterior de la lámina vertical que va a articular con las apófisis pterigoides y el proceso piramidal que articula también con estas apófisis y la lámina horizontal que va a formar parte del paladar óseo. Acá vemos cómo articulan el maxilar superior con el palatino formando el paladar óseo. Esta es una vista medial, esto es anterior, superior, posterior e inferior. Acá tenemos la apófisis palatina del maxilar superior y la lámina horizontal del palatino, que forman el paladar óseo, constituyen el piso de la fosa nasal y el techo de la cavidad bucal. Esta flecha nos marca la cresta turbinal inferior, tenemos la del maxilar y la del palatino,
Ahí luego vamos a ver cómo se inserta el cornete inferior, obliterando el ostium del seno maxilar, la cresta tibinal superior para el cornete medio. Esta es una imagen de la bóveda de la cavidad oral, con los espacios alveolares, con las peces dentarias, con las dos apófisis palatinas del maxilar superior, las dos láminas horizontales del palatino. Vemos también las apófisis pterigoides y hacia el lateral el malar, que luego se va a articular con la apófisis cigomática del temporal. En cráneo y en cara hay regiones comunes como la órbita, las fosas nasales, la fosa cigomática, la pterigomaxilar, que es la que oculta el palatino en la cara externa y por donde pasa la arteria maxilar interna antes de entrar en las fosas nasales, la fosa pterigoidea que vemos acá, entre las dos láminas de las apófisis pterigoides, entre la lámina medial y la lámina lateral, que va a dar inserción al músculo pterigoideo medial de los músculos masticatorios y al tensor del paladar blando. También podríamos observar las coanas, ¿sí? Y vemos los cordones inferiores y los medios, ¿sí? El tabique de las fosas nasales, formado por el vómer, la lámina horizontal del palatino, ¿sí? La lámina vertical del palatino, ¿sí? Y acá la articulación hacia superior del cuerpo del esfenoide, con el vómer que va a formar una estendilesis, ¿sí? Porque el vómer presenta una ranura donde la parte inferior del cuerpo del esfenoide tiene una saliencia, ¿sí? Y encajan en este tipo de articulación. Entonces hablemos de una de esas cavidades, que es la órbita. La órbita se ubica a los lados de las fosas nasales, por debajo de la fosa cerebral anterior, por encima del seno maxilar. Es como una pirámide cuadrangular, tiene 4 caras, tiene una base que está formada el reborde por el hueso frontal por arriba, la rama ascendente del maxilar hacia medial, el maxilar y el malar forman el reborde inferior y hacia lateral el malar. Vemos el vértice de la órbita que forma la fisura orbitaria superior, formada o hendidura esfenoidal entre el ala menor y el ala mayor del esfenoide. Ese vértice es oblicuo, es hacia adentro y hacia posterior. Las paredes de la órbita están constituidas, la pared superior por el hueso frontal, por el ala menor del esfenoide. La pared medial está constituida por la lámina parietácea de las masas laterales del etmoides y por el hueso lagrimal y la rama ascendente del etmoide. La rama ascendente del maxilar, superior, tiene una cresta lagrimal y el hueso unguis o lagrimal también tiene una cresta y entre ambos forman la porción orbitaria del conducto lágrimo-muconasal que va a desembocar en las fosas nasales. Este conducto lágrimo-muconasal lleva la película lagrimal y por eso cuando lloramos moqueamos. Hablemos también de la pared inferior constituida por el malar, el maxilar superior
y en el vértice la apófisis orbitaria del palatino. En la pared lateral o externa tenemos el ala mayor del esfenoide y la rama ascendente del malar. ¿Cuál es el contenido de la órbita? El globo ocular, el nervio óptico, la musculatura extraocular, el paquete neurovascular, la glándula lagrimal y grasa periorbitaria. Y tiene varias aberturas, varios forámenes, el foramen del conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico hacia el quiasma y entra la arteria oftálmica. La fisura orbitaria superior, que tiene ramas del nervio trigémino, el frontal, el lagrimal, el nervio troclear y la vena oftálmica superior. Y la fisura orbitaria inferior, entre el maxilar y el ala mayor del esfenoide, con el tercer par, el óculo motor, el abductor y el naso ciliar o tratamiento de criterio. ¿Y con quién se comunica la órbita? La órbita se comunica con las fosas nasales a través del conducto lágrimo-muconasal, formado por la rama ascendente del maxilar superior y el hueso unguis, los forámenes nasoetmoidales anteriores y posteriores que tienen las arterias etmoidales anterior y posterior, y en el anterior también el nervio nasal. También se comunica con el cráneo a través del agujero óptico, con el hueso esfenoidal por la hendidura esfenoidal y la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria, donde entra a través del redondo mayor el nervio maxilar, que luego sale al exterior, la piel de la cara, por el agujero infraorbitario, hacia exterior. También tenemos el conducto malar, que lleva el nervio temporomalar en el maxilar superior. Otra de las cavidades es las fosas nasales. Las fosas nasales están ubicadas entre ambas órbitas y a los lados también del seno maxilar, por encima de la cavidad bucal. Es la vía de entrada, la puerta de las vías aéreas superiores. Si observamos este corte frontal, podemos ver que las órbitas tienen, las fosas nasales tienen una pared lateral, una pared medial, un techo, un piso y dos aberturas. La abertura piriforme o escotadura nasal a nivel óseo, las narinas a nivel de la nariz, una para cada fosa nasal, y hacia posterior las coanas que desembocan en la rinofaringe. Hablemos entonces de cómo está constituido en este corte sagital a nivel del tabique el techo de la fosa nasal. Lo constituyen el hueso nasal, el frontal, la lámina cribosa del etmoides, que está perforada por los filetes del nervio olfatorio, y el cuerpo del esfenoide. La pared medial de cada fosa nasal, el tabique nasal, está constituida por la lámina perpendicular del etmoides y por el vómero. Por delante, el cartílago. Y el piso de la fosa nasal está constituido por la apófisis palatina del maxilar superior y la porción horizontal del palatino. Veamos ahora la pared externa. Acá la pared no vemos el foramen, el ostium del seno maxilar, que está cubierto por el cornete inferior, que se insertó en la cresta turbinal inferior del maxilar y del palatino. ¿Sí? Esta pared externa está constituida por 6 huesos, ¿sí?
el maxilar, el etmoide, el cornete inferior, el palatino y el efenoide. Y el que no observamos tampoco es el unguio. Recordemos que entre la cresta turbinal inferior y la cresta maxilar del ostium se formaba el conducto lacrimobuconasal, la porción nasal, que va a drenar por debajo del cornete inferior. Ahora vamos a fijarnos en este diagrama del etmoides, donde observamos la lámina horizontal, la lámina vertical o perpendicular con la apófisis cresteralis, aquí tendríamos la fosa cerebral anterior, las masas laterales del etmoides con las semiceldillas y los cornetes, superior y media, que son dependencia del etmoides. El inferior estaría articulando no en el etmoides, sino en el maxilar y el palatino. Pero este esquema nos sirve para describir el espacio que tenemos entre la lámina lateral y la cara inferior de los cornetes. Este espacio se llama meato, este espacio aéreo de las fosas nasales. Y es importante los meatos porque son la desembocadura de los senos paranasales. Entre el cornete superior, su cara superior, y la lámina cribosa del etmoides se llama ático o techo. Entre el cornete superior y el medio tenemos el meato superior, entre el medio y el inferior de este espacio aéreo es el meato medio, y por debajo del cornete inferior el meato inferior. Ya habíamos hablado un poquito de los senos paranasales, los recordamos. Tenemos el hueso frontal con dos senos paranasales en forma de mariposa. Tenemos las celdillas etmoidales, que hay anteriores y posteriores, el seno efenoidal y el seno maxilar, que es el más grande. Los senos paranasales, estas cavidades neumáticas de los huesos, el frontal, el etmoides, el efenoides y el maxilar superior, están revestidos por mucosa, y la función es calentamiento y humidificación del aire que entró en la vía aérea. También es caja de resonancia de la voz, y además lo que ya se había mencionado de la reducción del peso del cráneo. Ya sabemos cuáles son los senos, y en estas representaciones vemos el seno efenoidal, las celdillas etmoidales posteriores, las celdillas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar, que están al mismo nivel. Y en este esquema observamos que los senos más posteriores drenan más arriba. El efenoidal en el ático, las celdillas etmoidales posteriores en el meato superior, el seno frontal, las celdillas etmoidales anteriores, el seno maxilar en el meato medio, y por debajo del cornete inferior en el meato inferior no drena un seno, sino el conducto lacrimobuconasal. En macizo facial también hablamos de los músculos de la masticación. Tenemos 4 músculos masticadores propiamente dichos, 2 superficiales, el temporal y el macetero, y 2 más profundos, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. El temporal es un músculo triangular que se implanta en la fosa temporal y va a la cara medial de la rama vertical de la mandíbula. El macetero va de la porción maxilar de la apófisis cigomática al ángulo de la rama vertical de la mandíbula. Es un músculo cuadrado, carnoso, corto. Y los profundos tenemos
el pterigoideo medial, que va desde la lámina lateral de las apófisis pterigoideas y del proceso proximal piramidal palatino y la tubulosidad maxilar, hacia la cara interna del ángulo y de la rama, la cara medial de la rama vertical de la mandíbula. Es un espejo del músculo macetero. El pterigoideo lateral va desde la cara infratemporal y la cresta del ala mayor del efenoide y la cara lateral también de la apófisis pterigoide a la articulación temporomaxilar y por debajo del cóndilo. Los laterales, si se contraen unilateralmente, pueden lateralizar la mandíbula. Los pterigoideos ayudan a la protrusión de la mandíbula y todos los músculos lo que hacen es elevar la mandíbula. También participan de la masticación el vientre anterior del digástrico, el milloideo y el femioideo. Pero el macizo facial, la cara, nos da la interfaz de comunicación a través de los músculos de la expresión facial. La característica común, las tres características comunes que tienen estos músculos es que son músculos inervados por el nervio facial, tienen algunas de sus inserciones pueden ser a la dermis o aponeurosis y están alrededor de las cavidades de la cara. Entonces podemos hablar alrededor de la órbita, tenemos el músculo occipito frontal que se inserta posteriormente en la protuberancia occipital externa y en la línea occipital superior, se une a la aponeurosis epicraniana y a nivel frontal se inserta en el reborde orbitario y se une también a la aponeurosis epicraniana. Este músculo es el que arruga la frente, es el que da la expresión de sorpresa. También tenemos el orbicular del ojo, que tiene una porción orbitaria y una porción palpebral. La porción orbitaria es la que se inserta en el reborde orbitario. Otro músculo que podemos observar es el prócer, que es el entrecejo, y el corrugador superciliar, que va del arco supraorbitario a la cabeza de la ceja. A nivel de las fosas nasales tenemos el nasal o transverso de la nariz, que las dos inserciones son dérmicas. También tenemos un dilatador del ala de la nariz, un elevador del ala de la nariz y del labio superior y un depresor del tabique. A nivel de la boca, el esfinteriano, el más importante, es el auricular de la boca, que se inserta en los alvéolos incisivos, que tiene una porción mucosa que se llama bermellón, y en la porción muscular se insertan los elevadores y depresores de los labios. Tenemos un elevador del labio superior y el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Tenemos los músculos cigomáticos, menor o medial, mayor o lateral. Tenemos el risorio que se inserta en la hendidura labial, y más profundamente tenemos el bucinador. El músculo bucinador, el de los trompetistas, es un músculo que va de la rama ascendente y la parte horizontal de la mandíbula hacia el maxilar superior. Este músculo lo podemos palpar a través de la mejilla, pero desde la cavidad bucal. Es el músculo que se tensa y impide que nos mordamos la mejilla cuando masticamos, y también es el que mantiene la comida
por encima de las piezas dentarias y no permiten que se acumula entre los dientes y las mejillas, el espacio geniano. Y después tenemos los músculos depresores, tenemos el mentoniano, tenemos un músculo que desciende en la comisura y uno que desciende el labio inferior. Y además, en los músculos de la mímica participa el platigma, que es un músculo del cuello. La irrigación del macizo facial está dada por la carótida externa, que es la carótida primitiva a nivel del borde superior del cartílago tiroides se divide en carótida externa y carótida interna. La interna ingresa en la base del cráneo. La externa da una rama tiroidea superior para la glándula tiroidea, la glándula tiroides, una rama lingual para la lengua, una rama faríngea ascendente para la faringe y a nivel del macizo facial tenemos la arteria facial que por delante del músculo macetero atraviesa la cara hasta llegar a la nebula orbitaria, da las arterias labiales superiores e inferiores. Otra rama importante de la carótida externa a nivel macizo facial era la arteria maxilar interna que entraba en la fosa nasal. También da una rama auricular posterior, un ramo occipital para la región occipital y posterior del cráneo y una temporal superficial. Todas irrigan el macizo facial. La inervación sensitiva está dada por el nervio trigémino, el quinto par, que tiene un ramo oftálmico, uno maxilar y otro mandibular. El ramo mandibular es principalmente sensitivo, pero tiene fibras motoras para inervar a los músculos de la masticación. Si nosotros nos tocamos la cara, la sentimos en el tercio superior por la rama oftálmica, el tercio medio por la rama maxilar y el tercio inferior por la rama mandibular del trigémino. La inervación motora del macizo facial de los músculos de la mímica está dada por el nervio facial, el séptimo par, que emerge del agujero estilomastoideo, da un plexo a nivel de la glándula parótida y ahí comienza a dar las ramas temporal para la porción frontal del músculo occipito frontal, para el orbicular superior, una rama cigomática para los músculos elevadores de los labios y de la nariz, una rama bucal para el bucinador y una rama mandibular para el mentoniano, que se llama marginal de la mandíbula porque la rama mandibular es la del trigémino, y una rama cervical para el platigma. Bueno, les agradecemos la paciencia. Hasta pronto.